Hola a todos, Grupo IPH les da nuevamente la bienvenida. Vamos a realizar la hoja de cálculo para el análisis de irregularidades. Como bien sabemos, la norma E030 en las tablas 8 y 9 nos indican las irregularidades tanto en altura como en planta a tener en consideración para el análisis sísmico. Empezamos por la irregularidad de rigidez o también conocido como piso blando, donde la norma nos indica que existe irregularidad si la rigidez del piso en evaluación es menor al 70% de la rigidez del piso inmediato superior. O también existe irregularidad si la rigidez del piso en evaluación es menor al 80% del promedio de las rigideces de los tres pisos inmediatos superiores. ¿Cómo hacemos esto en Excel? Podemos expresarlo a través de tablas como lo estamos indicando aquí. Y podemos tener el orden como lo mostramos en esta primera tabla, que es decreciente, o creciente como lo tenemos en la segunda tabla para la siguiente irregularidad. Para demostración, borramos esto. Y bueno, lo ideal es ingresar valores que sean de fácil control al momento de hacer la configuración, así podemos hacer una revisión breve del cálculo y verificar que las fórmulas o funciones que estemos ingresando sean las que queremos que cumplan con el resultado que esperamos. Empezamos por lo del primer piso. La primera condicionante es el 70% del piso inmediato superior. Diríamos que sería el segundo piso multiplicado por el 70%. Fácilmente diríamos que arrastramos y vemos que aquí tenemos un problema. Como no se encuentra un valor numérico aquí, arroja valor. Para corregir esto, podemos colocar ¿sí? La función sí se estructura de tres partes. La primera es una prueba lógica que solamente tiene como respuesta verdadero o falso. La segunda corresponde al valor que dará como respuesta si la prueba lógica es verdadera. Y la tercera, al valor si la prueba lógica es falsa. Cabe indicar que esta estructura está separada a través de comas y dependiendo de la versión de Excel que tengamos, puede ser punto y coma. Ahora, la prueba lógica la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a verificar si el valor del piso inmediato superior es un número. Colocamos la siguiente función. Es número y seleccionamos. De ser número, ¿qué es lo que queremos que haga? Queremos que realice el cálculo. Así que multiplicamos por el 70%. Caso contrario, que nos arroje la celda vacía, que nos muestre la celda vacía. Vacío se representa por dos comillas. Arrastramos y ya está expresado. Y como vemos, la celda se muestra vacía, pero internamente contiene la fórmula. De igual manera, para el 80%, tenemos sí, hacemos la verificación, si es número, caso contrario, bueno, si es número, que nos realice el cálculo, que es el promedio, el promedio de los tres pisos inmediatos superiores multiplicados por el 80%. Caso contrario, que nos arroje vacío. Excel nos corrige los paréntesis. En dados casos, no corrige cuando la fórmula es bastante extensa, pero por lo general te lo corrige. Como en este caso es breve, no va a haber ningún inconveniente, simplemente nos muestra de que hay un error y que se va a corregir si nosotros aceptamos. Nos colocamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia arriba y vemos que ya no se presenta el error anterior. De igual manera, vamos a hacer para la verificación. Colocamos la función sí. Y ahora tenemos dos pruebas lógicas. Así que como bien si esta o esta se cumplen, estaríamos hablando de que la estructura y el piso en concreto es irregular.
Por lo tanto, vamos a emplear la función O. Colocamos si este valor que representa el 70% del piso, al 70% de la rigidez del piso inmediato superior es mayor que la rigidez del piso en evaluación o que el 80% del promedio de los 3 pisos inmediatos superiores es mayor al piso en evaluación, entonces la estructura es irregular. Vamos a colocarlo en mayúsculas. Cuando colocamos textos en las fórmulas debe acompañarse por comillas. Caso contrario, que se muestre como regular. Nos corrige los paréntesis, aceptamos y ya lo tenemos. ¿Por qué 10 y por qué les mencionaba la verificación aquí? Porque fácilmente yo puedo saber cuál es el 70% y aquí fácilmente sé cuánto es el promedio de esto y cuánto va a arrojar el 80%. Entonces yo puedo verificar que sí me está realizando el cálculo de manera correcta. Es una forma de autoevaluarnos en el momento. Ahora tenemos otro inconveniente, que al coger valores aquí arriba, al tener valor el de aquí vacío, también nos genera un error. Entonces vamos a hacer una prueba para la celda en blanco. Vamos a colocar si este, bueno, estamos en la dirección de abajo. Ya, si este es igual a vacío, ya saben, vacío se representa por 2 comillas, entonces que nos arroje el valor vacío. Caso contrario, que nos haga toda la verificación anterior. Corrigió los paréntesis y ahora volvemos a arrastrar y ya no tenemos ese error. Lo mismo para este caso, para la otra dirección. Verificamos y nos cumple y nos cumple. Ahora, ¿con qué objetivo se hace esto? Que al momento de insertar, nosotros solo tengamos que seleccionar. Tendríamos, por ejemplo, 10 pisos con toda la configuración ya hecha. Si observan que no se copia el formato, entonces aquí tendríamos que complementar. Lastimosamente no nos da aquí las opciones, pero podemos copiar el formato. Y arreglarlo. Normalmente copio el formato, pero bueno, eso tampoco quita mucho tiempo. Y tendríamos la estructura o la evaluación de 10 pisos. Ahora, ¿cómo hacemos para tener un resultado o la muestra de si es regular o irregular ya de todo el edificio, no solamente por nivel? Vamos a utilizar nuevamente la función sí. Y ahora lo que vamos a contar cuántas veces se repite irregular y decirle que basta que una sola vez se repita para que nos coloque el texto ahí como irregular. Entonces colocamos la otra función, contar.sí, contar.sí y establecemos el rango. Contar.sí se establece de 2 elementos. El rango, que es el listado o el grupo de datos donde vamos a hacer el conteo según el criterio que vamos a establecer. En este caso, el criterio es irregular. Y lo que va a hacer es contar cuántas veces se repite el término irregular en este listado o rango, como lo llaman en su estructura. Ahora, contar.sí nos arroja un valor y la prueba lógica solamente te admite como prueba, aunque sea redundante decirlo, algo que se pueda comprobar como verdadero o falso. Así que en este caso vamos a colocar que sea mayor a 0. Si es mayor a 0, significa que por lo menos una vez se encuentra en ese listado. Así que si es verdadero, que nos arroje irregular. Caso contrario, es decir, si no encuentra ningún valor, sea regular. Nos corrige los paréntesis, aceptamos y ya lo tenemos. Y aquí simplemente podemos copiar la celda o copiar la fórmula interna
como gusten. Pegamos y lo que vamos a hacer es verificar el rango. Arrastramos el rango hacia la zona que corresponde y damos Enter. ¿Cómo podemos verificar esto? Volvemos a colocar 10 aquí y vemos que automáticamente cambia. Vamos para la siguiente irregularidad, la irregularidad de piso débil, que establece que si la cortante del piso en evaluación es menor al 80% de la cortante del piso inmediato superior, existe irregularidad. La evaluación es similar. Para hacerlo más breve, voy a mostrar las fórmulas. Tenemos que si el piso inmediato superior es igual a vacío, nos dé vacío. Caso contrario, nos coloque el 80% del piso inmediato superior, de la cortante del piso inmediato superior. Como ven, es similar al cálculo anterior que hemos hecho, solamente ha cambiado el valor. Y la verificación aquí sí es más sencilla de la que se hizo en la anterior porque solamente tenemos un condicionante, que es el 80%. Empezamos haciendo la prueba de vacío, que en este caso sería, si esta celda de aquí es vacío, entonces que nos arroje vacío. Caso contrario, que nos realice la verificación, donde solamente hacemos la comparación de si el 80%, si el 80% es mayor a la cortante del piso que estamos evaluando, entonces estaríamos diciendo que el piso es irregular. Caso contrario, es regular. Ahora, a diferencia de lo que hicimos aquí, que esto está de manera descendente y este está ascendente, es que aquí hemos utilizado la fórmula es número para poder excluir el texto. En cambio, aquí simplemente lo hemos hecho más breve porque podemos colocar la expresión de vacío y evitarnos esa fórmula, ingresar una fórmula dentro de la prueba lógica que establece la estructura de la función sí. Pero también podríamos considerar lo mismo, poner si es número, solo que en este caso para abreviar, como no era necesario, no se consideró. Ya depende de de cada uno qué criterio opte, si lo considera así o así. En este caso las demás tablas están, me parece de igual manera, vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Y una vez que está realizado el cálculo en la dirección X, fácilmente podemos copiar y pegar. La forma que se ha hecho aquí es la misma que se explicó para la irregularidad anterior, donde empleamos contar puntos y para verificar cuántas veces se repite el término irregular en este rango. Y si al menos aparece una vez, establecerlo como irregular, caso contrario, es decir, que no aparece ninguna vez, como regular. Lo mismo aquí. Ahora tenemos la irregularidad extrema de rigidez, que es exactamente el mismo procedimiento de la primera irregularidad, con la diferencia de que los rangos son menores. Aquí nos dice que la rigidez del piso en evaluación debe ser menor al 60% del piso inmediato superior y asimismo nos dice que tendría que ser menor al 70% del promedio de los tres pisos inmediatos superiores. De cumplirse cualquiera de estos dos condicionantes, la estructura es irregular. Como les mencioné, el procedimiento es lo mismo, salvo por los valores. Y aquí tenemos la irregularidad extrema de resistencia, que como análogo a la irregularidad extrema de rigidez, esta es similar a la de piso débil, con la diferencia de que aquí es 80% y aquí te establece el 65%. El procedimiento para el cálculo, para la configuración de la tabla es exactamente la misma. Vamos a considerar el 65% con la función sí. Función sí, primero verificamos si la celda está vacía o no. Si está vacía, que nos muestre vacía. Y si no es así, si encuentra algún valor, como es el caso aquí, que haga el cálculo del 65%. La verificación pasa a ser igual, primero verificando si la celda está vacía. Si está vacía, que nos arroje vacío. Caso contrario, que nos haga la verificación completa, donde ponemos sí, el 65% es mayor a la cortante del piso que estamos evaluando, entonces la estructura es irregular. Caso contrario, es regular. De igual manera para la otra dirección y la verificación aquí es la misma.
con contar puntos y para establecer cuántas veces se repite el término irregular y determinar si la estructura es irregular en este bloque. La irregularidad de masa o peso nos dice que si la masa del piso que estamos evaluando es mayor que 1.5 de la masa del piso inmediato superior, existe irregularidad. El procedimiento es exactamente el mismo, con la diferencia de que se cambian los valores. Ya no estamos multiplicando aquí por 0.65, sino por 1.5. Y la verificación es exactamente la misma. Primero haciendo la verificación de si la celda está vacía y luego haciendo la verificación de la comparación que nos establece aquí el enunciado. Estos enunciados, claro está, están de acuerdo a lo que indica la norma, a lo que nos indica las tablas. Así que basta con establecer bien nuestras fórmulas aquí para poder hacer la configuración en Excel. Llegamos a la irregularidad geométrica vertical y a diferencia de las otras irregularidades donde podemos establecer tablas, esta irregularidad resulta siendo un poco más de control visual, porque nos indica que tiene que haber una diferencia, en términos simples, una diferencia de anchos de un piso con respecto a otro del 30%. ¿Qué significa? Que si yo tengo una diferencia, es decir, que si el ancho se acorta para el siguiente nivel, esta diferencia no puede ser menor, como le indica aquí, al 30%. B2 llegaría a ser la longitud que existe en la línea roja y B1 la longitud de la línea azul, para que se entienda más claramente. Y como ya les indiqué, establecerlo esto a través de tablas es un poco eficiente porque normalmente esto se evidencia a través de un pantallazo y una descripción de la estructura. Así que no es necesario hacer la tabla. Al menos el criterio que se ha tomado para las memorias de cálculo que emitimos son de esa manera. Las expresamos a través de imágenes porque esto, expresarlo con tablas no es no es de fácil entendimiento como si lo hiciéramos con una imagen. Tenemos la discontinuidad en los sistemas resistentes. ¿Qué nos indica esto? Primero nos dice que se califica a la estructura como irregular cuando en cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25% de la correspondiente dimensión del elemento. El primer control que tenemos que hacer es con respecto al 10% de la cortante. Así que aquí tenemos la cortante del edificio, que es la que ingresamos. En este caso, ya saben, valores de fácil control. Estamos considerando 100. El 10% sería 10. Y configuramos las tablas para ambas direcciones. La dirección X y la dirección Y. En esta columna vamos a considerar la cortante de cada elemento y aquí vamos a verificar el control del primer condicionante, donde se nos dice que si la cortante del elemento es mayor al 10%, tenemos que hacer la verificación, caso contrario no es necesario. Se consideraría la estructura como regular, ¿no? Bien, entonces aquí la fórmula de configurar es similar a las anteriores. Primero empezamos por la verificación del vacío, luego la verificación de si el cortante del elemento es mayor al 10% de la cortante y que nos arroja el valor sí o no. Vamos a hacerlo de todos modos. ¿Con qué empezamos? Primero empezamos verificando si la celda tiene algún valor. Esto es igual a si es igual a vacío, entonces que nos arroje el vacío. Caso contrario, empezamos con la verificación. Sí, y ahora sí, verificamos si este es mayor que el 10%. Aquí lo hemos considerado aparte para que se pueda visualizar, pero podríamos haber cogido el 10% directamente de aquí, ¿no? Multiplicándolo. El valor, si es verdadero, que nos arroje sí. Vamos a ponerlo en mayúsculas. ¿Sí? Caso contrario, que nos considere no. Damos enter, nos corrige los paréntesis. Ok.
Faltaron las comillas. Como mencioné, Excel no te entiende ninguna palabra o ningún texto si es que no es ingresado a través de comillas. Bien, y aquí tenemos la verificación. Pero primero determinemos a qué se refiere E y a qué se refiere B. Empecemos por B. B es el ancho del elemento resistente. Así que estamos considerando aquí un ancho de 2 metros. Y consideremos que el ancho de esto es de 3 metros. Ahora, ¿a qué se refiere discontinuidad? Vemos aquí, estas son las vistas en planta, estas son las vistas en altura, y vemos aquí esto. Esto llegaría a ser el primer nivel y aquí el segundo nivel. Y en el primer nivel vemos que es una placa de, pongámosle, 2 metros de ancho, y en el segundo nivel aparece la placa de 3 metros. Así que tenemos una especie de volado de 1 metro. La diferencia de los ejes centrales de cada elemento es la E. Tenemos el eje de aquí de 2 metros que se centraría a 1 metro, y como la otra placa es de 3 metros, esta estaría a 1.5. Por tanto, tendremos ese valor como 50 centímetros. Y el ancho del elemento resistente superior al 10% de la cortante es de 2 metros. Verificamos si este valor es mayor al 25% de 2, y si no, que nos considere como la estructura regular pese a que hay una discontinuidad en los sistemas resistentes, ¿no? Porque diríamos que no es una discontinuidad tan grande en ese caso. Tenemos la primera evaluación que se hace con respecto a si las celdas están vacías o tienen algún valor. Luego, con la evaluación de si superan la cortante del 10%. Y luego de eso ya la comparación. Borramos para hacerlo desde... Uy, a ver, veamos. Borramos para hacerlo desde 0 y aquí vamos. Primero verificamos si esto es igual, si tiene un valor numérico, caso contrario, que nos arroje vacío. Luego hacemos la verificación de si supera el 10% del cortante, así que ponemos que si esto es igual así, entonces que nos arroje o que nos haga el cálculo en todo caso de si este valor, es decir, la diferencia de la distancia de los ejes centrales de cada elemento, es mayor al 25% o 0,25 por el ancho. Vamos a colocarlo aquí. Caso contrario, que nos considere regular. Nos va a corregir los paréntesis y ya está. Tenemos falso, revisemos por qué. Hemos empezado por esto. Ok. Que si el valor es sí, nos realice el 25%. Ahora revisamos la prueba del valor si es verdadero, tenemos la prueba lógica, luego el valor si es verdadero y el valor si es falso. Ok. Si es aquí, voy a hacer no, para que se entienda mejor. Creo que no me voy a dejar entender, así que mejor lo inicio nuevamente. Empezamos con sí, verificando si la celda está vacía. Caso contrario, que nos arroje la primera verificación si este valor es igual a no. Empezamos con no. Luego me van a entender por qué. En el anterior puse sí y eso crea una contradicción, ¿no? Entonces, si es no, que nos arroje irregular. Disculpen, que nos arroje regular. Regular o puede ser también no aplica. Vamos a poner no aplica. Porque nos estaría cumpliendo el primer control, pues, ¿no?
Ya, entonces tenemos esto y luego de eso empezamos ya con la verificación de si termina siendo sí. Y aquí vamos. Si este valor es mayor al 0.25 multiplicado por el ancho, entonces de cumplirse eso, la estructura es irregular. Caso contrario, la estructura es regular. Nos corrige los paréntesis y ya lo tenemos. ¿Qué pasa si yo considero aquí 10? Me dice no aplica. ¿Qué pasa si yo considero 9? Igual, me dice no aplica. Pero ¿qué pasa si yo considero aquí 20? Me hace el cálculo, pero me indica que, dado los otros datos que he considerado, esto es regular, ¿no? Ese es el primer parámetro de control. Pero poniéndonos que yo tenga aquí, ese es 2, y que esa distancia de eje a eje me haya salido 60 centímetros, ya me sale que es irregular. Y si es 50, ¿qué me sale? La norma dice que sea mayor, una magnitud mayor de 25. Entonces, si llega a ser igual, se entendería que todavía califica como regular. Sin embargo, hay ciertos autores que a partir de 25 ya lo consideran como irregular. Eso termina siendo ya criterio, ya, pero tal cual como lo estamos viendo en la norma, solamente indica valor mayor, no dice mayor o igual. De igual manera, esto podemos copiarlo para la dirección Y, en este caso ya está hecho, así que no hay ningún inconveniente. Luego, la discontinuidad extrema de los sistemas resistentes, donde es lo mismo, con la diferencia de que tenemos un parámetro más grande. En este caso nos dice que ya no es el 10%, sino es el 25%. Vemos aquí que era el 10% y para la discontinuidad extrema, pues es extrema porque ahora vamos a evaluar a los elementos de 25 que absorben el 25% de la cortante. Luego llegamos a la irregularidad en planta, donde nos establece como primera irregularidad la irregularidad torsional, que es muy citada. ¿Qué nos dice la norma al respecto? Existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo de un entrepiso en un extremo del edificio, en esa dirección, calculado incluyendo la excentricidad accidental, es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga. Este criterio solo se aplica en los edificios con diafragmas rígidos y solo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que 50% del desplazamiento permisible indicado en la tabla número 11. La tabla número 11, ¿qué nos indica? Nos indica los valores de distorsión de entrepiso, que varían de acuerdo al material predominante de la estructura. Es por eso que lo primero que tenemos que hacer es determinar el material predominante aquí. Aquí hemos insertado listas desplegables. Vamos a ver cómo se hace eso. Primero borremos la lista desplegable. Nos vamos a datos, validación de datos. Damos sí, borramos, aceptamos y ya está. Borramos esto también. Y lo primero que necesitamos para una lista desplegable es tener nuestros datos de origen, nuestro listado, lo que queremos que aparezca aquí en el despliegue de la información. Entonces vamos a seleccionar el lugar donde queremos que aparezca la lista desplegable. En este caso va a ser al costado de material predominante. Y nos vamos a la sección de datos, como mostré hace un momento, a validación de datos, y aquí vamos a lista. Se nos va a abrir esta casilla de origen, que es donde vamos a tener el listado de nuestros datos. Seleccionamos, damos enter y aceptar. Una vez que tenemos esto, ya está creada la lista desplegable. Ponemos concreto armado en este caso y nos indica que debe ser el 50% de la distorsión permisible. Así que vamos a buscar de acuerdo a este parámetro dónde está la distorsión permisible. Vamos a utilizar la fórmula consulta B. Abrimos paréntesis. Y esta fórmula, ¿qué es lo que hace? A ver, nos indica buscar un valor, en este caso es concreto armado, en una matriz donde está nuestro listado, el cuadrito, en otras palabras. Y
También nos pide el indicador de columnas. ¿En qué columna se ubica desde el cuadro? En la columna 2. Colocamos el número 2 y colocamos falso. Falso porque queremos que sea la coincidencia exacta. Eso más se utiliza cuando tenemos varios valores para concreto armado. De repente tengo otro concreto armado por aquí de 0.005, digámoslo así. Ahí se utiliza más ese tipo de, esa parte de la estructura. En este caso simplemente tenemos un solo valor, así que no va a haber inconveniente. 0.007 nos buscó el valor en la segunda columna con respecto a este criterio, que fue el que consideramos aquí. ¿Qué pasa si yo considero albañilería? Automáticamente me sale 0.5. ¿Qué pasa si yo considero edificios de concreto con uso de utilidad limitada? Me lo cambia, igual si es a 0. En este caso voy a dejarlo como completo armado. ¿Y qué nos indica? Que es el 0.5, es el 50%. Entonces a esto voy a multiplicarlo por 0.5. Y ya está, ya tenemos el 50% de la deriva permisible. Ahora vamos a explicar de qué se trata esta tabla. En esta tabla tenemos los valores de los desplazamientos relativos para ambas direcciones. Nos indica que el desplazamiento relativo máximo es mayor al 1.3 del desplazamiento relativo promedio. Estos valores se pueden extraer fácilmente de tabs donde ya nos dan las derivas de los extremos de cada piso calculados, así que por ese lado no vamos a tener inconveniente. Una vez que estamos aquí, ¿en dónde se corrió? Ya. Una vez que estamos aquí, simplemente vamos a seleccionar aquí con la fórmula max, siempre utilizando la condicionante de vacío. Colocamos sí, este valor, si este valor es igual a vacío, entonces que nos arroje vacío. Caso contrario, que nos haga el cálculo. En este caso es el máximo, entonces ponemos max para que nos hagan la búsqueda del valor máximo entre un listado. Y el listado, bueno, aquí se compone de estos dos. Cerramos, damos enter, nos corrige los paréntesis y ya está. De igual manera aquí, con la diferencia de que vamos a buscar el valor promedio y lo vamos a multiplicar por 1.3. Así que ponemos en cualquiera de las dos ubicaciones, en realidad. Sí, puede ser aquí. Este es igual a vacío, entonces que nos arroje vacío. Caso contrario, que nos realice el cálculo, que en este caso es el promedio. Promedio. Cerramos. Y multiplicamos por 1.3. 1.3 y listo. Enter nos corrige los paréntesis y ya lo tenemos. Estos valores simplemente los arrastramos y bueno, aquí vemos que ha habido un problema con el formato. En este caso sí podemos corregirlo aquí nada más, rellenar sin formato y no hay inconveniente. La verificación va a ser con respecto a esta desigualdad. Así que vamos a hacerlo, pero considerando que primero tenemos el condicionante de si supera o no el 50%, que es lo que se ha hecho aquí. Vemos, nos dice si este valor, primero si la celda está vacía o no, es vacío, que nos arroje vacío, caso contrario que entre en la primera condicionante, que es el 50% de la deriva permisible. ¿Qué nos dice? Que si el valor máximo, que ya sabemos que es este, es menor a la deriva permisible. Esta deriva permisible aquí la ponemos con los símbolos del dólar para inmovilizar la celda. Eso hace que cuando arrastremos los valores aquí tampoco bajen, sino que se conserve y se siga haciendo referencia a esta celda. Consideramos no aplica, o puede ser que lo consideren como vacío también, no hay inconveniente. Y de ser mayor, es decir, si se niega esto, si se niega la prueba lógica, en otros términos, si el desplazamiento relativo máximo es mayor al 0.5 de la distorsión,
de entrepiso multiplicado por el 50%. Entonces, que nos realice la comparación. ¿Qué nos indica aquí? Que es que el desplazamiento relativo máximo sea mayor que el 1.3 del desplazamiento relativo promedio. Si cumple eso, entonces es irregular, caso contrario es regular. Podemos hacerlo también desde 0 y bueno, aquí, por ejemplo, si le borramos no aplica y poniéndonos que aquí tengamos un 0, 0, 0 y 0, 0, 0, 0, va a ser un valor súper bajito, entonces ya no va a aparecer ya porque le quitamos. O simplemente podemos ponerle, como hace un instante, no aplica. Ya eso depende del que haga el criterio. La fórmula, la manera de cómo llenar la fórmula es exactamente esta para todos los pisos y para ambas direcciones es la misma. Quizá que sea un poco, esta es una de las más extensas que estamos trabajando porque como ven tenemos un primer condicionante, luego si ese condicionante no se cumple recién aplica el otro. Entonces eso hace que la fórmula sea un poco más larga, pero para los que están iniciando probablemente en Excel, simplemente basta con saber ubicar las celdas y entender la estructura de la fórmula para poder hacerlo, así que no es muy complejo. Y como les estaba indicando también aquí, esto se hace de la misma manera que en los casos anteriores, poniendo como condición contar puntos y. Bueno, aquí veo que hay una función de contar o. Parece que hay un error aquí en esto. Vamos a corregir. Porque nos está tomando como consideración ambas direcciones, pues si lo pueden notar. Y solamente estamos evaluando la dirección Y. Así que la dirección X, disculpen. Así que borramos. Y vemos contar puntos y ahora solamente está tomando un solo rango. Damos enter y listo. Una vez que tenemos esto, podemos dar control C como ya les había explicado. Control V, abrimos y verificamos el rango. Listo. Ya lo tenemos. La irregularidad torsional extrema es exactamente el mismo procedimiento. Ya no hemos extraído los valores de aquí. Simplemente con el factor de 1.5. Vemos aquí que la forma de configuración es exactamente la misma y aquí incluso podemos copiar esto, copiar y pegar aquí. Aquí todavía no está ingresado. Aprovechemos que no está ingresado aquí para hacer la verificación tal cual como se ha hecho aquí. Borramos. Y fijémonos muy bien cómo es que se ha estructurado, más aún quienes tal vez hagan una plantilla similar, veamos que primero se hace la verificación del vacío, luego se hace la verificación con respecto al condicionante que nos pone la norma en el último párrafo y luego de eso recién empezamos con la comparación. Es importante el orden de prioridades cuando ingresamos condicionales. Así que empezamos sí, verificamos si esto es vacío, si es vacío, que nos dé como resultado vacío. Caso contrario, que nos haga la primera verificación. La primera verificación está con respecto al 50% de la distorsión permisible o la deriva permisible. Entonces, ¿qué le decimos? Que si el valor máximo es menor a la deriva permisible, entonces que nos arroje no aplica. Caso contrario, que nos haga toda la comparación que tenemos aquí por la irregularidad. Entonces ponemos sí. Antes de que se nos olvide, tenemos que inmovilizar la celda para que al momento de arrastrar no se mueva tan bien. ¿Con qué movilizamos? Con F4. Colocamos sí y ahora sí vamos a la comparación. Si el 1.5, bueno, que lo voy a ubicar de esta manera, si el 1.5, para no confundir, hagámoslos en el mismo orden. Si la deriva, el desplazamiento relativo máximo es mayor a 1.5 del promedio de los desplazamientos relativos, entonces estamos diciendo que es irregular, disculpen. Irregular. Caso contrario, la estructura o el piso bueno es regular.
Enter, nos va a corregir los paréntesis y ya está. Y nos sale que no aplica, porque como vemos los valores son muy pequeños y el de la deriva máxima es muy chiquita, así que no va a aplicar. Desplegamos y corregimos el formato y ya lo tenemos. Y claro, como vemos aquí, si los valores no cumplen para la irregularidad torsional, menos va a ser para la irregularidad torsional extrema, que nos pone un valor mucho más alto. Esto mismo copiamos y pegamos aquí y ya lo tenemos. Vamos a verificar, probablemente este tenga el mismo inconveniente del de arriba, pero no, parece que no. Este está correcto. Utiliza la función sí, contar puntos sí, para establecer si hay algún término de irregular. Caso contrario, lo considera como regular. O aquí. Y listo. Aquí tenemos la deriva por la irregularidad por esquinas entrantes. La regularidad por esquinas entrantes es otro de los casos en los que vemos que es una irregularidad que se puede controlar inicialmente al ojo, como diríamos, y luego ya poder hacer el cálculo o establecer los parámetros que vamos a revisar. En este caso, como se muestra en la figura, esquinas entrantes hace referencia a estas zonas. Así que estamos hablando de edificios que tengan forma de C, en T o incluso, porque ya se sabe que la esencia de la ingeniería estructural es buscar que una estructura sea lo más simétrica posible, estructuralmente. Arquitectónicamente puede ser muy asimétrica, y para eso existen las juntas, que son nuestras grandes aliadas en ese caso. Pero estructuralmente se busca la simetría. ¿Qué nos dice aquí? Basándonos en la figura donde se puede entender mejor, es que si este lado ancho, el 20% de este lado ancho es menor a este lado más corto, estaremos diciendo que es irregular. Pero también necesitamos que este lado de aquí, el B, multiplicado por 0.20 o 20%, sea menor que el lado de aquí, el B, tal cual como indica la fórmula. Las fórmulas aquí establecidas, eso no creo que tenga mucha ciencia que explicar. Es importante indicar que, como dice la norma, tiene que cumplirse la irregularidad en ambas direcciones para decir que es irregular. Caso contrario, no aplica. Demos la revisión. Dice la estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas entrantes, cuyas dimensiones en ambas direcciones, en ambas nos indica, son mayores que 20% de la correspondiente dimensión en total, la dimensión total en planta. Así que nos hace referencia de que tiene que cumplirse en ambas. Si no, no estamos hablando de que la estructura sea irregular. Seguimos y nos encontramos con la discontinuidad del diafragma, que como muchos ya sabemos lo relacionamos inmediatamente con los vacíos, ¿no? con los ductos, los espacios grandes que dejamos en los diafragmas, en las losas. Ahora, ¿qué nos dice la norma? La estructura se califica como irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes de rigidez. Esto, a decir verdad, es bastante subjetivo. Nos dice discontinuidades abruptas y no tenemos ahí un rango de cómo calificar si algo es abrupto o no es abrupto. Ya sabemos que ese concepto puede ser relativo dependiendo del evaluador. Pero nos hace un hincapié aquí. Nos dice que incluyendo aberturas mayores del 50% del área total. ¿Eso qué quiere decir? Este espacio libre que tenemos aquí, si es mayor al 50% de toda el área, entonces la estructura es irregular. Pero también nos da otro detalle, nos dice, también existe irregularidad cuando en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis se tiene una sección transversal del diafragma con un área neta resistente menor que 25% del área de la sección transversal total de la misma dirección calculada con las dimensiones totales en planta. A ver, aquí no creo que veamos que haya mucha ciencia, simplemente es colocar el área total
el área de la abertura y hacer la verificación, que va a ser una comparación simple con la función que ya les había mencionado anteriormente hasta el cansancio, la función sí, donde aplicamos el condicionante de si la abertura es mayor al 0.5 o al 50% del área total. Si es así, que nos dé irregular; caso contrario, que nos dé regular. Y eso es lo que se utiliza para todos los pisos. Ahora vamos aquí cuando nos habla de que el área de la sección transversal del diafragma neta tenga sea un 25, bueno, 25% del área total de la sección. A ver, ¿cómo vemos esto? Bajemos aquí para tenerlo como referencia. Así que si llega a ser 25% o más, estaríamos diciendo que no califica, ¿no? Repitamos, se tiene una sección transversal del diafragma con un área neta resistente menor, sí, menor. Digamos que esto sea el corte del diafragma. Pongamos que sea esta abertura de aquí. Justo que le hagamos una especie de corte. Supongamos ese corte y que eso es esto. Digamos que esa longitud total es de 20 metros y que la zona libre es esta y tenemos 5 de este lado y 5 de este lado. El área neta resistente sería este pedazo y este pedazo de aquí. Estaríamos diciendo área neta resistente 10 metros por, pongamos, 20 centímetros de losa. Estamos hablando de 2 metros cuadrados, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto tenemos en el área total? Porque si bien es cierto, aquí, aquí tenemos el espacio, pero por aquí tenemos completo, ¿cierto? Entonces vamos al total de la dimensión en planta, como bien se dice. Estamos hablando de 20 multiplicado por 0.20, que es el espesor de la losa. Tenemos 4 metros. 4 metros cuadrados como el área total transversal y 2 metros cuadrados como el área neta transversal. ¿Qué nos dice? Se tiene alguna sección transversal del diafragma con un área neta resistente menor al 25% del área de la sección transversal. ¿Cuánto es el 20% de 4? Multiplicamos por el 20%. Multiplicamos por el 20%. ¿Dónde se fue? Aquí está. Multiplicamos por el 20% y tenemos que es 0.8. Y aquí tenemos que son 2. Y nos dice que el área neta resistente, si es menor al 20%, no es menor, es mayor. Así que en este caso no es irregular. De ser estas dimensiones no es irregular. Pero como pueden ver, este tipo de cosas para expresarlas en tablas son algo completamente específico, es un poco complejo. Va a requerirse que se haga el análisis dependiendo del caso. Por eso no es que lo establecemos, no es que lo establecemos ya configurado, porque uno es que no todas las estructuras las tienen y otro es que se puede verificar de manera gráfica. Tendríamos que colocar el pantallazo y hacer el comentario, la indicación, y el cálculo es breve, así que no hay necesidad. Básicamente tendríamos que hacer la explicación del caso en específico aquí. Así que basta con, bueno, nosotros simplemente dejamos el espacio libre para que se haga la aclaración con la respectiva gráfica del modelado, ¿no? Llegamos a los sistemas no paralelos y con ella ya casi al final, a la última irregularidad en todo caso. Una indicación, como pueden ver, nosotros tenemos todos los cálculos aquí con la vista en salto de página para poder controlar mejor los espacios que estamos utilizando y luego no tener el inconveniente de que se nos corrió, que tenemos una tabla en una hoja y la otra mitad de la tabla en la otra hoja. Es por eso que se aconseja hacer los cálculos en la vista de salto de página y al momento que vamos calculando a la par con lo que hacemos el análisis con software, vamos teniendo listo nuestro informe y ya simplemente lo tenemos tal cual para dar control P, imprimir y listo. Vamos a los sistemas no paralelos, que esto también es algo bastante gráfico porque nos indica, como dice la norma, se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos.
Es decir, no son, tal vez para algunos sea redundante decirlo, pero nunca está de más cuando se trata de información. A esto se refiere paralelo. A esto. Si tenemos un eje en diagonal y el otro eje, aunque esté recto, si lo tenemos así, mejor dicho, estos dos ya no son paralelos. En este caso aquí es algo bastante claro. Tenemos prácticamente un triángulo y vemos que no, ninguna línea es paralela a la otra. ¿Qué nos dice? Cuando los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. No se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores a 30 grados. Así que si este de ángulo que se forma aquí son qué sé yo, 15 grados, no se cumpliría, pero en este caso es evidente que sí, la inclinación es grande. Ni cuando los elementos no paralelos resisten menos de 10%. Es decir, que sí, estamos hablando de una columna que absorbe muy poquito frente tal vez a una placa enorme que haya y que absorbe prácticamente todo. Y si es paralelo o no llega a una inclinación del 30%, pues no habría problema con la irregularidad. Pero en este caso es evidente que sí, porque como vemos la mayor fuerza cortante que vamos a tener que se absorbe van a ser por parte de estas tres placas, y dos de las placas no son paralelas, así que en este caso del gráfico existe irregularidad. Pero como les mencioné, esto para el análisis, para la evaluación que hacemos, va a tener que mostrarse de manera gráfica y bajo una descripción. No es algo que podamos configurar así de manera muy específica, al menos aquí en Excel. Ahora vamos al resumen de todas las irregularidades. Primero tenemos que colocar el listado. Colocamos el listado de todas las irregularidades, tanto para altura como para las irregularidades en planta. Y simplemente lo que vamos a hacer, y ahí la importancia de tener todos los resultados por cada irregularidad alineadas. Nosotros colocamos la fórmula consulta, estamos en vertical, consulta B, el valor buscado, que va a ser este, la matriz donde estamos buscando, que en este caso va a ser esto, y podemos irnos hasta arriba o simplemente colocarle el valor aquí de 1. Y bueno, para verificar podemos subir si lo está cogiendo hasta arriba. No tenemos ningún otro término, bueno, sí, hasta arriba, listo. Una vez que tenemos establecida la matriz, vamos a indicar las columnas. Y la matriz la estamos empleando desde aquí, pero tiene que tomarse también donde aparece el término donde aparece el nombre de la irregularidad, que en este caso es la celda C. Así que vamos a contar cuántas columnas son las que se necesitan aquí para llegar a donde se ubican los resultados por bloque de irregularidad. Contamos, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces en la posición 7 tenemos el resultado para la dirección X y para la dirección Y, y hay que contarlo de una vez para colocarlo, 8 y 9. Eso lo guardamos en la memoria para la fórmula al costado. Y aquí colocamos, ya saben, en este caso falso, para una coincidencia exacta. Damos Enter y nos realiza la búsqueda. Una vez que tenemos esto, es importante inmovilizar con F4 o colocar el símbolo del dólar en la matriz que generamos para la búsqueda. Vamos ahí y bajamos. Esto ya ha estado configurado, así que es lógico que nos arroje los mismos resultados. Rellenar sin formato para que no nos cambie nada. Y es importante indicarles que el texto aquí debe ser exactamente igual a como se consideró en el listado, porque si no lo encuentra exactamente igual no puede realizar la búsqueda. Así que vamos a esto, simplemente dar control C, control V, o mejor ingresamos a la fórmula para no tener que cambiar mucho. Vamos a ingresar a la fórmula, control C,
Vamos aquí, control V, y aquí como vimos, para el resultado en Y era la columna 9. Enter y listo, simplemente desplegamos. Podemos verificar en cualquiera de estos. Por ejemplo, vamos a la irregularidad extrema de resistencia, donde tenemos dos valores de irregularidad. Irregularidad extrema de resistencia. Verifiquemos, siempre es importante revisar, a veces se puede pasar algo. Esa fue arriba, ¿cierto? Sí. Irregularidad extrema de rigidez, irregularidad extrema de resistencia, y tenemos que sí, los dos son irregulares. Así podemos revisar un par, como para estar completamente seguros de que sí se ha configurado de manera correcta, o no hay algún error o algo que se nos está yendo. Y luego aquí vamos a considerar, bueno, en el modelo que tenemos aquí, estamos considerando ya que nos aparezcan los valores que corresponden al factor de irregularidad por el tipo de irregularidad que se está encontrando. En este caso solamente estamos haciendo que aparezcan los valores cuando la irregularidad existe. En los casos donde la estructura es regular, aparece simplemente en blanco. ¿Cómo es que hemos configurado esto? Simplemente ponemos que sí, el valor que aparece aquí, en este caso es en un texto, es igual al término irregular, entonces que nos coloque el factor. Estos factores ya saben, los hemos extraído de la norma. Para el piso blando corresponde 0,75. En el caso no se dé esta irregularidad, entonces que nos considere la celda vacía. De igual manera para todas las irregularidades, tanto para la irregularidad en X como para la irregularidad en Y para la irregularidad en planta, para ambas direcciones. Ahora, ¿qué nos dice la norma? La norma nos indica que cuando tenemos más de un valor de irregularidades, por ejemplo, aquí en la dirección Y tenemos 3 irregularidades en altura. Consideremos la irregularidad de menor valor. Asimismo, también nos dice que, bueno, en este caso no se cumple, tenemos el mismo valor para ambas direcciones, pero veamos por aquí, pasa lo mismo. Bueno, para hacer el hincapié, en el caso tuviésemos una irregularidad, a ver, movemos por aquí, para que nos cambie. Para que nos cambie y se pueda entender mejor. Esto de aquí no les había mencionado, pero lo hemos establecido por listas desplegables para que sea regular o irregular. Bueno, por cuestiones prácticas, vamos a colocarle aquí de frente, que este sea regular. ¿Sí? Para que se pueda entender la explicación que quiero hacer. La de aquí, que esto sea regular, por cuestiones prácticas solamente ahorita para la explicación. Como vemos, tenemos irregularidad en planta y tenemos aquí un valor y aquí otro valor. Llega a ser diferente. Entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que si tenemos factores de irregularidad diferentes, consideremos el menor para ambas direcciones. ¿Eso qué quiere decir? Que de los valores que tengamos aquí, escojamos el menor. En este caso, debería ser 0,85. En este caso, 0,5. Si lo hablamos por dirección, también deberemos coger el menor valor. Por ejemplo, si hablamos de la irregularidad en la dirección Y para altura, diríamos que es el 0,5. Y si decimos para la estructura, en ambas direcciones, 0,5 igual. Y aquí también 0,85. Es por eso que la comparación aquí se hace con respecto a todos los valores. ¿Cómo hacemos esto? Como estamos considerando que solamente aparezcan valores de factor de irregularidad y si la estructura es irregular simplemente sea 0, estamos considerando que si el valor mínimo que encuentre en esta celda, cabe indicar que cuando hablamos de mínimo exonera los textos, no lo está considerando, nos considere el 1, que corresponde a una estructura regular. De no ser así, que nos dé el valor mínimo que encuentre. Lo mismo aquí. Este lo vamos a configurar para que se muestre, ¿ok? Tenemos sí, y lo primero que hacemos es buscar si, poner nosotros mismos la condicionante. Si el valor mínimo que encuentre en esta relación, en este caso vuelvo a indicar que no está considerando el texto porque esto siempre va a tener un valor, bien sea regular o bien sea irregular, así que no va a estar vacío nunca, por tanto no es que vaya a considerar por error un valor ahí como vacío y por consecuencia 0. Entonces, si ese valor mínimo es
igual a 0, que cuando todo esto está vacío, es porque es regular, entonces que nos dé un valor de 1, que corresponde a las estructuras regulares. Caso contrario, que nos haga la búsqueda de cuál es el valor mínimo. Caso contrario, es decir, si encuentra valores diferentes de 0, que nos haga la búsqueda del mínimo valor en toda esta relación, todo ese rango. Cerramos, aquí no hacía falta el paréntesis, damos enter, nos corrige y listo, ya tenemos que el mínimo valor es 0.85 y el mínimo valor aquí es 0.5. Finalmente podemos agregar alguna nota, ¿no? Alguna nota para hacer referencia. ¿Qué podemos poner? Decimos que si esto es menor a 1, es decir, si existe irregularidad, nos coloca la nota, ya saben que cuando es un texto se debe acompañar de comillas, la estructura es irregular en altura. Caso contrario, es decir, cuando este valor sea 1, porque es la única posibilidad, o son los factores, o es 1, no va a haber otra posibilidad de valor en estas dos celdas, se considere la estructura es regular en altura, ¿no? De igual manera para la irregularidad en planta, ¿no? Ya la extensión del comentario va a depender de cada persona que realice su plantilla, puede ser un comentario tal vez más extenso o tal vez para otros no sea necesario. Eso ya depende de cada uno y de qué tipo también de estructuras se esté analizando, porque puede ser que algunos prefieran dejar un espacio aquí para comentarios más específicos. Como bien se sabe, cuando configuramos no podemos colocar comentarios que hagan referencia a una sola cosa, que no pueda generalizarse. Solamente son cuestiones que ya se pueden dar por sentado, como en este caso de si es irregular o no es irregular. Y bueno, por hoy sería todo con respecto a la configuración de esta hoja de cálculo. Y para hacer referencia al examen final del curso, se va a estar publicando en la descripción del video y esperamos su participación. Se trata de un modelado. Probablemente en la descripción de este video se deje, no estoy muy segura, no me han informado muy bien, o probablemente sea en la descripción del video que se haga cuando se explique cómo es que se realiza la hoja de cálculo para el análisis estático y dinámico. Entonces, de repente, quizá lo coloquen al final de la transmisión de este video, o si no, se les va a estar haciendo llegar probablemente también a sus correos, eso ya les van a informar después. Lo que sí es que, como ya se informó, todos los cálculos se les va a hacer entrega vía correo electrónico a las que estuvieron participando activamente. Y más detalles se va a dar en el otro video que les menciono, donde se va a hacer todo el cálculo del análisis estático vía Excel y el análisis dinámico. Eso es todo. Muchas gracias.